Ya saludamos al doctor Ricardo Rodríguez Silvero, con quien vamos a conversar acerca de la situación económica de nuestro país. Estamos hablando del plan de hoy presentado por el equipo económico nacional de reactivación y también sobre la deuda en la que hoy día debemos enfrentar. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes y a la audiencia también. Quisiéramos tener su análisis sobre cómo estamos actualmente en lo que se conoce hoy como este plan de reactivación económica. Y estamos poniendo en práctica todo lo que se ha aprobado en los últimos meses, con algunos éxitos y algunos fracasos, ¿verdad? El gobierno está interesado en hacer una actualización de ese plan de emergencia de acuerdo con la experiencia recogida hasta el momento. En términos generales le puedo decir que yo considero que el gobierno ha reaccionado muy bien, tanto en términos de política de salud como de política económica. No tuvimos otro recurso que aplicar una cuarentena rigurosa en los comienzos, sobre todo en los primeros meses, lo que significó obviamente que una parte de la economía, una parte importante, entrase en recesión. Eso significa que como la gente tuvo que quedarse en sus hogares y se ha perdido una parte importante de los puestos de trabajo en el ámbito formal, la parte más importante en términos de magnitudes es la que tuvo lugar con la economía informal. Allí mucha gente quedó sin trabajo y sin ingresos, ¿verdad? Y en términos generales, las empresas formales, las que están trabajando siempre haciendo sus aportes al fisco y cumpliendo con todas las formalidades del caso, y muchas de ellas tuvieron que entrar en cuarentena también económicamente hablando. Algunos sectores pasaron peor que otros y probablemente los más afectados son esas empresas que se dedicaban a actividades multitudinarias, como por ejemplo todo lo que sea empresas de espectáculos públicos como deportes, actos artísticos, manifestaciones diversas de la ciudadanía en términos económicos. Por ejemplo, hay cadenas de hoteles que entraron en severa recesión, de restaurantes también, y sobre todo los microempresarios urbanos, es decir, esa gente que estaba trabajando por cuenta propia y tuvo que dejar de hacerlo, y esos pequeños negocios que estamos acostumbrados a ver en los barrios, vendiendo servicios varios, pero también electrodomésticos y ferreterías, negocios de moda, todos ellos cerrados, ¿verdad? Entonces, lo que se trata de hacer ahora es una recalibración de ese plan de emergencia, ver cómo hacer para llegar mejor con la ayuda a las MIPYMES, eso quiere decir las micro y pequeñas empresas, que son las que tienen la mayor parte del número de empresas del país. Si uno habla de las micro, pequeñas y medianas empresas, estamos hablando del 97% de las empresas que trabajan tanto en forma legal como en forma no registrada todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que allí el problema principal se dio con las empresas que no están realizando aportes al IPS y que tampoco están registradas en el Ministerio del Trabajo. Esa es la economía informal, ¿verdad? Son tanto empresarios como empleados afectados por la informalidad. Hubo muchas dificultades en llegar con el auxilio hasta esa gente porque no estaban ni siquiera registradas en ningún lugar, ¿verdad? A veces se tenía como referencia solamente un puesto ambulante de trabajo o un puesto estable de trabajo, pero sin que los empleados estén realizando aportes al IPS ni al Ministerio de Trabajo. Ayudar a esa gente ha sido sumamente difícil.
Y aparte de eso está la parte formal, la parte de las empresas que sí tienen a sus empleados registrados en el IPS y también en el Ministerio de Trabajo, que están cumpliendo con todos los requisitos impositivos. Esas empresas también entraron en dificultades, tuvieron que acogerse a los beneficios del plan de emergencia en el sentido de solicitar créditos cuando se trata de, por ejemplo, hacer puente hasta la próxima reactivación económica. Lo que se vio claramente es que no era recomendable, y esto lo detectaron los empresarios medianos y grandes enseguida. No es recomendable, no era recomendable y no sigue siendo recomendable tomar créditos para pagar salarios solamente, ¿verdad? O para pagar gastos varios solamente, porque el que se endeuda para pagar salarios está demostrando con esa decisión de que va a entrar en dificultades de pago, es decir, que se va a volver un moroso, ¿verdad? En otras palabras, estamos aprendiendo con toda esta crisis extraordinaria por la que estamos pasando, y a pesar de que reconocemos, también los analistas independientes, entre los que me incluyo yo, tanto la parte favorable en la reacción rápida del gobierno y de las autoridades privadas también para combatir la pandemia, así como la reacción para mantener la economía por lo menos medianamente en funcionamiento. Todos esos son aspectos positivos. También somos conscientes que hay mucho que mejorar todavía, por ejemplo, en hacer llegar los créditos a las MIPYMES, por ejemplo, en ayudar a la gente informal. Pero ese es un problema que tiene todo el mundo, no es solamente en Paraguay. Si comparamos las cifras de Paraguay, tanto las cifras de las muertes por la pandemia como de los infectados por la pandemia, vamos a ver que nuestro país está entre los mejores de América Latina, sobre todo si es que explicamos esa cuantificación de la siguiente forma: número de muertos por millón de habitantes y número de infectados por millón de habitantes. Utilizando esos dos indicadores, Paraguay es el mejor de América Latina. Está mejor incluso que Uruguay y mejor que Costa Rica, que son los dos países que están siendo citados también como gobiernos y sectores privados que han reaccionado a tiempo ante la pandemia. Y aparte de estas cifras de salud, digamos, o de enfermedades, tenemos que decir que el gran capital intangible que tuvo el Paraguay para hacer frente a esta pandemia es la fortaleza macroeconómica que hemos tenido en los últimos 15 años, más o menos. Eso quiere decir crecimiento económico muy por encima del crecimiento poblacional, estabilidad de precios, estabilidad en la devaluación de la moneda, fortaleza en la emisión de créditos y recuperación de los mismos, es decir, una tasa de morosidad relativamente baja. Esa macroeconomía fuerte nos posibilitó que podamos nosotros reaccionar rápidamente sin mayores dramas. Hasta que surgió la pandemia, por ejemplo, el déficit fiscal era tolerable y el desempeño fiscal en general, también en términos de recaudación tributaria, estábamos relativamente bien. Y eso hizo posible que pudiésemos, por ejemplo, incrementar en forma extraordinaria el endeudamiento sin que sea un drama para el país. Estábamos aproximadamente en 20 y pico % de endeudamiento en comparación con el Producto Interno Bruto. Hoy en día estamos ya en el 30%. Es cierto, se ha aumentado muchísimo, pero no era posible evitar eso. Y el déficit fiscal, que estábamos apenas en 1,5, 1,6, 7% sobre Producto Interno Bruto, ahora va a subir al 7%. Todo eso parece mucho para nuestro país porque siempre tuvo las cuentas macroeconómicas bien equilibradas y bien controladas, pero en comparación con otros países, esas cifras que estoy diciendo son realmente razonables. Es decir, no hay ninguna razón para el pánico, sino que lo que tenemos que hacer, y esa es una exhortación desde mi óptica de economista independiente, es
bregar en favor de una mayor unidad política dentro del Partido Colorado y también de un entendimiento interpartidario lo suficientemente amplio como para que se empiecen a tomar algunas medidas. Por ejemplo, hay que mejorar la calidad del gasto público cuanto antes. Eso significa en la práctica que hay que dejar de pagar esos fraudes permanentes que se están cometiendo contra el erario público, que está conformado por el impuesto que pagan los contribuyentes del país, ¿verdad? Y tenemos que ver la forma de volver hacia atrás, es decir, anular las leyes que están permitiendo que se realice un robo legal en el país a través de autoasignaciones salariales o de remuneraciones en general a funcionarios públicos de alto nivel. Ese tipo de medidas hay que empezar a tomarlas ya. Y hay que ser conscientes de que para poner en práctica estas medidas se necesitan mayorías en ambas cámaras del Congreso. Esa no es una cuestión atribuible directamente al Poder Ejecutivo, no. Es el Congreso Nacional el que tiene que dar ejemplo en este sentido y vemos que está dejando mucho que desear, tanto el Congreso Nacional como ciertas decisiones que se toman en el Poder Judicial. Para hacerlo brevemente, si el Congreso no se aprieta el cinturón de ahorro en materia de remuneraciones siderales y si el Poder Judicial no logra independencia de los partidos políticos y tampoco de los intereses creados, y nos puede ir realmente mal y es una pena que eso llegue a ocurrirnos si es que no detenemos el robo legal por un lado y no realizamos las reformas necesarias para lograr un presupuesto público que esté más o menos bajo control. Doctor, muchísimas gracias por el completo análisis, por la predisposición de siempre de conversar con nosotros, que sin duda también valoramos este análisis. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.